wasn't 30, she wasn't a teacher, y así sucesivamente. Luego, ¿qué pasa en las preguntas? Nuevamente, hacemos lo que es inversion, se dan vuelta. Entonces, ¿cómo era la oración en afirmativo? They were happy. La pregunta sería dando una vuelta, ¿ok? Were they happy? ¿Eran ellos felices? Lo mismo funciona acá. She was pleased, lo damos vuelta, was she pleased. Ahora, ese es un tipo de estructura que todo el tiempo se usa. Cuando te agregan un WH, o sea, una palabra, le decimos WH porque generalmente comienza con la WH, WH. Así se hacen las preguntas que son como más complejas, son las que luego van a tener que responder. Se sigue la misma estructura como verán, esta, pero se puede añadir esta. Entonces la pregunta cambia completamente. Why was he angry? ¿Por qué estaba enojado? Es distinto decir was he hungry? Angry. ¿Estaba enojado? Why? ¿Por qué? Bueno, hasta ahí. ¿Alguna duda? Ahí les traje algunos ejemplos que son los que ustedes generalmente van a ver en el texto, porque estas eran como sencillas, ¿no? Estas son un poco más complejas. Por ejemplo, the meeting was very productive. La reunión fue muy productiva. The company was founded in, estos números así largos se leen de 2 en 2, 1998. The results were better than expected. Los resultados fueron mejores de lo esperado. The employees were not satisfied with the changes. Los empleados no estaban satisfechos con los cambios. Y luego acá tenemos una pregunta. Was the marketing strategy effective? ¿Fue efectiva la estrategia de marketing? Hasta ahí, cuidas, ¿ok? Bueno. Esta es una de las actividades que está en el Handout, o sea, en la práctica de gramática que tienen en la página. Bien, está el texto, que es una biodata, habla de John Maynard Keynes, y te da como todos los datos, ¿ok? Joseph born, ¿dónde? ¿Qué significa born? ¿Dónde nació? July 5th. 1883, died, ¿cuándo? Murió, for the profession, he was an economist. Después te da las contribuciones clave que tuvo, los aportes que tuvo. Bueno, se los voy a leer todos y luego vamos a contestar todas estas preguntas que, como verán, siguen la estructura que acabamos de ver. ¿Okay? His key contributions, widely regarded as the father of Keynesian economics, argued that demand drives supply and that strong economies depend on investment more than they save. Advocated the government intervention in the economy during downturns, suggesting that governments should increase public spending and cut taxes during recessions. These actions help stimulate demand, create jobs, and increase customer purchasing power. Served as a lecturer in economy at Cambridge University. Ok, todo el tiempo está hablando de datos de esta persona, ¿no? Ustedes van a conocer. Ahora lo que vamos a hacer es todos juntos tratar de contestar las preguntas que están acá. Answer these questions. Okay. Number 1. Presta atención a lo que me está preguntando. When was John Maynard Keynes born? ¿Cómo respondo eso? He was born in, y voy al lado. Bueno, John was born y respondo ¿cuándo? In July 5th, 1883. Right? ¿Se entiende? Ok, vamos a la siguiente.
siguiente. Number 2. What was his profession? ¿Cómo responde? He was an economist. Profession. Number 3. What was he is widely regarded as? ¿Dónde está esa respuesta? What was he is widely regarded as? He was widely regarded as the father of Keynesian economics. ¿Ok? Siempre vamos tratando de encontrar qué es lo que nos está preguntando y sobre todo qué. Acá, cuándo, qué, cuándo, qué. For example, number 4, where, ¿dónde was he elected? Y acá está el dato. He was elected in economy at Cambridge University. Very good. Bueno, next. Mismo ejercicio. Distintas preguntas. Bueno, vamos con esta. Adam Smith, born 1723, died July 1790. Key contributions. Founded the modern economies. Advocated for laissez-faire policies. Author of The Wealth of Nations. Introduced the concept of gross domestic product. Y ustedes lo saben muy bien. ¿Cuál es este concepto? Producto bruto interno. Bueno, como verán, esta palabra francesa que significa lectura. A policy of non-intervention in economic affairs. ¿Ok? Bueno, vamos a lo que nos compete, las preguntas. Number 6. When was Adam Smith born? ¿Cómo responde? He was born in, y va el número, 1723. Excellent. 7. When was he considered the founder of modern economy? ¿Cuándo? No está, ¿no? Bueno, excelente. No sé por qué se pregunta. La verdad que muy bien lo que se dio cuenta. When was he considered the founder? No sé por qué, pero si dice when, tendría que decir qué cosa. ¿Cuándo? Debería haber una fecha. No sé por qué no está. 8. What was the title of his famous book? ¿Cómo respondo eso? The title of his famous book was of Nations. Si quieren hacerlo más corto, it was The Way of Nations. Vamos a la última. 9. What economic concept was he known for introducing? Ok, ahí va. He was known for introducing, y ahí el concepto. Gross domestic product. Ok. Luego, en la práctica de gramática, en las conferencias gramaticales, tienen otras 2 biodatas como para que puedan resolverlos y especificado como bien respondiendo a las preguntas. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta sobre eso? Por ahí lo que siempre tienen que tener en cuenta es qué está preguntando y con qué estructura gramatical está preguntando. En este caso estamos viendo was where, que es el pasado del verbo to be. Entonces, como se darán cuenta, aparecen todas las preguntas. ¿Sí? Y ahí voy respondiendo lo que me preguntan. Ok. Vamos a otro tema. Adjectives in English. Como bien saben, los adjetivos son para describir o calificar un sustantivo.
Lo mismo que en español. Ahora, lo que vamos a ver es cómo la ubicación de estos adjetivos en el inglés, en las oraciones, en las preguntas, en qué lugar suelen estar, ¿ok? Esto sí es distinto. En inglés los adjetivos no tienen plural. Yo no digo las lindas chicas o chicas lindas. O sea, acá no hay plurales. Acá es todo el adjetivo así. Vamos con las ubicaciones. Generalmente tienen dos ubicaciones, ¿sí? Una es antes del sustantivo, que es la posición más común, más normal. Ahí vemos el ejemplo: a nice person, an expensive hotel, we need a clear strategy, he made a big investment. ¿Ok? Siempre antes del sustantivo. Luego tenemos la segunda posición, que es después del verbo to be o verbos copulativos o de estado, ¿sí? Los verbos copulativos o de estado, como por ejemplo look, seems, feel, become, y ahí tenemos los ejemplos. The market is stable. El mercado está estable. ¿Ok? Stable está siendo un adjetivo, ¿no? The strategy seems effective. La estrategia parece efectiva. The product became popular. El producto se volvió popular. Ahí vemos dos ubicaciones comunes de los adjetivos. Una antes del sustantivo y otra después del verbo to be, que es ser o estar, o de verbos copulativos que demuestran un estado, como look, seems, feel, become, también fears. Bueno, any question? ¿Alguna pregunta sobre esto? Ahí vamos. Bueno. Ok. Bueno, ahora vamos a ver los adjetivos usados como sustantivos. Porque los adjetivos también pueden ser usados como sustantivos y en este caso, ¿sí?, tenemos el artículo definido de, que lo posicionamos adelante del mismo. Recordemos qué quiere decir el artículo definido de. Tiene cuatro traducciones en español: el, la, los y las. Siempre va a depender el contexto de la oración, la cual le va a dar el significado al adjetivo. Por ejemplo, ahí en los ejemplos que le colocamos pusimos the rich, ¿sí? Si yo digo the rich person, the rich people, ahí estamos utilizando the rich para decir la persona rica, el rico, la rica, depende si es mujer, los ricos, refiriéndonos a las personas, ¿sí? Por eso este de, tengan en cuenta que lo pueden traducir de cuatro formas: el, la, los, las. The unemployed, el desempleado, los desempleados, la desempleada, las desempleadas. Eso siempre tienen que tener en cuenta el contexto de la oración, la cual para la traducción de forma correcta. Aquí tenemos una oración un poco más larga, ¿sí? This problem affects the very old and the very young. Aquí también colocamos un adverbio que también vamos a ver como que lo categoriza más al adjetivo, ¿sí? Este problema afecta tanto a los mayores como a los muy jóvenes o a los jóvenes directamente, ¿sí? No es necesario colocar el adverbio muy. Public policies should address the needs of the poor and the elderly. Yes? Las políticas públicas deben abordar las necesidades de los pobres y de los ancianos. Le marqué acá el should address, porque también más adelante van a ver el should como un verbo modal, ¿sí? Should quiere decir debería, o debe en este caso, siempre va a depender, como les digo, en el contexto en el cual está. Y ahora vamos a los sustantivos como modificadores. O sea, acá tenemos una función adjetiva. ¿Cómo modifica esto al sustantivo? Y también ahí nos va a ayudar para la forma de traducir el texto, que si bien, recordemos, bueno, los que estaban en la práctica esta mañana, utilizábamos de possessive case, el caso posesivo, para agregar esta palabrita de,
acá también la vamos a agregar, ¿sí? Por ejemplo, market trends, tendencias del mercado, ¿sí? Business strategy, estrategias de negocio, inflation rate, tasa de inflación, consumer behavior, el comportamiento del consumidor. Es similar a lo que es el caso posesivo, similar. Bien, igual esto lo tienen en los apuntes, o por ahí, el que pudo imprimir los apuntes. Por ahí pusimos uno que otro ejemplo extra. Bien, después tienen los verbos como función adjetiva. Ahí tenemos, bueno, el very, que habíamos visto recién, que intensifica o suaviza de acuerdo al adjetivo que ustedes les colocan. En el texto que ustedes tienen en el assignment 2, en la práctica 2, tienen algunos adjetivos con terminaciones de y con terminación ing, ¿sí? Tenemos entonces los participios y los pasados también pueden ser adjetivos en inglés, como por ejemplo, an increasing number of persons. Si bien el verbo increase es incrementar, ¿sí? En este caso al traducirlo, un número creciente de empresas. Lo mismo el verbo challenge. ¿Qué es challenge? Un desafiar. Bien, el verbo challenge es desafiar. Como adjetivo sería un mercado desafiante. Decline. What is decline? Habíamos hablado de increase and decline. What is decline como verbo? Descender. Muy bien. En este caso tenemos declining profits, que vendría a ser ganancias en descenso. ¿Sí? Acá también vemos cómo el mismo verbo que nosotros le agregamos la ing y colocamos delante de los sustantivos, automáticamente se convierten en los adjetivos. Luego también tenemos los participios que terminan con ed, o sea, ¿cuáles eran los verbos en participio? Los verbos regulares a los cuales nosotros le agregamos la ed al final, ¿sí? Recordemos que tenemos los verbos irregulares, los que cambian parcial o totalmente en inglés, y los regulares que le agregamos la ed al final, ¿sí? Acá también vemos cómo afecta al sustantivo y se transforma en adjetivo. The selected candidate, el candidato seleccionado. A motivated team, un equipo motivado. The affected departments, los departamentos afectados. En el anterior ejemplo, ahí estábamos the very old, the very young, el ejemplo. Acá también los adverbios pueden modificar los adjetivos, ya sea para hacerlos más grandes o para disminuirlos, ¿sí? O sea, eso hablamos de intensificar o suavizar de acuerdo a la oración. Tienen el very, to, quite, very, extremely, bueno, etcétera, un montón de adverbios. Por ejemplo, ahí tienen 3 ejemplos. The CEO was extremely concerned about the declining profits. O sea, ahí estamos hablando que del CEO, del Chief Executive Officer, fue extremadamente preocupado. Ahí también fíjense que acá estamos utilizando adjetivos con terminaciones de participio con ing y con ed. The client was very satisfied with the service, o sea, el cliente estaba muy satisfecho a un grado mayor con el servicio. It was a quite interesting report, o sea, que fue un reporte bastante interesante. ¿Sí? Esas son las funciones que tienen los adjetivos. Eso más que nada es para que ustedes sepan que cuando tengan que traducir algo, no lo traduzcan con incrementando el número de ítems, ¿sí? O sea, tienen que más o menos saber, igual uno se da cuenta, lo relaciona con el texto. Es raro que cometan esos errores, pero por las dudas tengan en cuenta. Bueno, ahora vamos a ir viendo, como les mencioné, hay distintos grados de adjetivos, ¿sí? Que vamos a ir viendo uno por uno. Tenemos el positivo, comparativo y superlativo, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Por eso digo, esto está todo en los apuntes. El adjetivo informa de una cualidad del sustantivo.
pudiendo hacerlo con mayor o menor intensidad, según esa intensidad con la que informa esa cualidad, hablamos de grado. ¿Sí? Tenemos primero el grado positivo, que es el más común, el que nosotros usamos siempre. Describe una cualidad y no la comparamos con otra, porque esto es más que nada comparar, pero en este caso el positivo no compara. Los otros dos sí, el comparativo y el superlativo comparan, a distinto nivel. El positivo es el más básico. The company is competitive, the market is stable, the campaign was successful, the girl is rich, the people are poor, yes, the market is increasing. Bien, son oraciones básicas. Ahora sí, acá vamos al grado comparativo. Generalmente se comparan dos personas, dos cosas, dos lugares, ¿sí? Pero tienen que ser de relativamente lo mismo. Si comparamos un animal, si comparamos algo del mercado, tiene que ser algo del mercado. No podemos comparar, por ejemplo, a una persona pobre con un animal, pónganse, o un país, no se puede comparar un país con una verdura, ¿sí? Siempre comparemos las mismas cosas, que estén en el mismo contexto. Acá existen tres formas de comparar, vamos a ir viendo la primera, que es el comparativo de igualdad. O sea, ¿qué quiere decir igualdad? Estamos al mismo nivel el uno con el otro, o mínimamente hay una pequeña diferencia. ¿Cuál va a ser la estructura? As más el adjetivo. El adjetivo tiene que ser ya sea de los anteriores que vimos, los básicos, o los que son con ed o con ing. Y el as, ¿sí? Siempre al medio va a ir el adjetivo. ¿Y cómo lo vamos a traducir? Que eso sí no lo tienen en los apuntes, eso lo pueden colocar. El primer as quiere decir tan, y el segundo como, ¿sí? Tan pequeño como, tan grande como. Por ejemplo, the company's growth is as rapid as last year's. El crecimiento de la compañía es tan rápido como el del año pasado. Estamos hablando del crecimiento, ¿sí? La estamos comparando con el año pasado, que estamos hablando ¿sí? de la compañía. Por el contrario, tenemos el comparativo de inferioridad, que ahí decimos que la otra persona, la otra cosa, el otro lugar, el otro objeto, es menor que otro, ¿sí? ¿Cuál es la estructura? El es, el adjetivo, en su grado básico, than. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo traducimos? Eso también no está en los apuntes, se lo pueden colocar, el significado no está, eso se los coloqué yo. Menos que. El than generalmente siempre va a querer decir que en todos los grados, ¿sí? de los adjetivos. Y bueno, less es menos. Por ejemplo, the proposal is less effective than the previous one. O sea, la nueva propuesta es menos efectiva que la anterior. Ahí estamos comparando las propuestas. Bien. Hasta ahí vamos. ¿Yes? Bueno, la traducción, sí, por favor, eso lo pueden ir escribiendo, porque eso no está en los apuntes, igual si no después lo volvemos. Y ahora también escrito el modelo de actividad. Bien, acá vamos a hablar del comparativo de superioridad, o sea, que es superior. Bueno, acá comenzamos con algo que no le habíamos tenido en cuenta, pero los adjetivos los podemos dividir en dos, en adjetivos cortos y en adjetivos largos. Los cortos son de una o dos sílabas, mientras que los largos pueden ser de dos o más. ¿Ok? Lo vamos a ir dando cuenta cuál es cuál. Primero, lo ideal es que ustedes puedan identificar qué adjetivo es y lo que está tratando de decir. Al adjetivo lo que se le agrega es la E, la D. ¿Ok? Y después dan. Por ejemplo, exports were higher than imports. O sea, ¿qué quiere decir?
las exportaciones fueron mayores que el than es que, siempre significa que las importaciones. ¿Ok? Adjetivo corto, higher. High es el adjetivo, higher el comparativo. Ahora vamos con adjetivos largos. Con adjetivos largos tenemos, por ejemplo, innovative, no sé, ¿cuál otro se te ocurre? Innovative, expensive. Tengo ahí tengo acá. Pero lo ideal es que ustedes se vayan dando cuenta que son más largos, que quedan medio raros si pongo innovative air, o sea, es como muy difícil pronunciar. Por eso es como que tienen otra regla, simplemente se le agrega more. Sí, lo tengo muy bien con la lista, hay más o menos. Bien. Bueno, acá van a poder ver bien qué sería short and long. Ven que los primeros como que son cortitos, long, short, eso es una sola sílaba, tall, short, wide, far, big, mientras que los otros son mucho más largos, dangerous, exciting, famous, difficult, expensive, dangerous, exciting, famous. Vieron que famous tiene dos, famous, pero es largo, difficult, expensive. ¿Sí? Los cortitos, hasta gramaticalmente se los ve, son cortos. Y los otros son infinitos. Ahora, volviendo, cuando son largos es más fácil porque no le tenés que agregar nada. Simplemente que more than. The marketing strategy is more innovative than the last. La estrategia de marketing es más innovadora que la anterior. Siempre estamos comparando, ¿sí? Than es que more, más. Eso, vamos a ver. Bueno, ahí estamos comparando dos cosas en la anterior, ¿no? Fíjense, esto que esto, esto que lo otro. Ahora vamos a hablar del superlativo, del grado superlativo. El superlativo se utiliza para expresar el grado máximo, es top, digamos, arriba, de una cualidad dentro de un grupo. Nuevamente volvemos a dividir los adjetivos entre cortos y largos. ¿Ok? Acá es distinto, se agrega de el adjetivo y est. Por ejemplo, this is the largest exporter in the region. Ok, este es el mayor exportador de la región. El mayor, el que está más arriba de todo. Acá ya no estamos comparando, sino diciendo que es lo mejor, digamos. The latest report contains the clearest explanation of the fiscal policy. They had the lowest sales in the year. Ellos tuvieron la venta más baja, la más baja de todas en el año. Y con el largo se agrega the most y el adjetivo, ¿sí? En los largos, como habíamos dicho, no se agregaba nada, simplemente, o sea, al adjetivo no se agrega, acá sí. GDP is the most commonly used indicator of economic performance, okay? Inflation was the most discussed topic during the meeting. He offered the most practical solution in the logistic issue. Okay, todo el tiempo estamos hablando de arriba, lo mejor, el grado máximo. Por ejemplo, Lionel Messi es el máximo jugador, el mejor jugador del mundo. Todo el tiempo arriba. Acá ya no estamos comparando, sino que lo estamos comparando en un nivel superior. Ok, ahora, como siempre, hay excepciones a la regla. Estas son las palabras. Hay muchas otras, pero con que sepan estas tres, creo que vamos a ir bastante bien. Ahora, recapitulando, habíamos dicho que los adjetivos al principio tenían
distintas como funciones dependiendo de dónde está. Entonces, un sustantivo puede ser un adjetivo, un verbo puede ser un adjetivo, dependiendo del contexto y dónde está ubicado. Ahora, habíamos hablado de los grados y que habían 3 grados. El positivo, que era cuando estaba así, normal, digamos. El comparativo, cuando ya estaba comparando dos cosas. Y el superlativo, cuando estaba comparando un grado máximo. Estos 3, good, bad and far, cambian, no siguen todas las leyes que acabamos de explicar. Esto lo tienen que aprender más bien de memoria. Entonces, el comparativo de good es better than. El superlativo es the best. For example, my computer is better than yours. Mi computadora es mejor que la tuya. My computer is better than yours. Yo puedo decir, my computer is the best. Mi computadora es la mejor. Lo mismo sucede con bad, worse than. El superlativo es the worst, el peor. Después tenemos far, farther, further than, the farthest and furthest. Ok, ahora se estarán preguntando por qué este tiene doble. Bueno, este tiene 2, básicamente porque dependiendo el significado, cambia la palabra. Ok. Far, el primero, farther, far es como distancia, lejos, ¿no? Farther habla de distancia, más que nada física, ¿sí? Distancia física. Mientras further también habla de distancia, pero en un concepto un poco más abstracto, como de profundidad, como de progreso, es como un concepto distinto. Se van a dar cuenta cuando estén haciendo la traducción. Vamos con los ejemplos. The fiscal policy in 2024 was better than the one implemented during the previous recession. Fue mejor que la última, ¿no? La última que se implementó. The unemployment rate this year is worse than it was during the global financial crisis. Our company has developed the best customer service platform in the industry. Ahora vamos a leer el texto. Si tienen los apuntes, vamos a los apuntes. Bien, ahí abajo, en el último, ¿sí? Read the text and answer the question. What is the consumer society? ¿Sí? Tenemos ahí a ver. Ahí va. Vamos a ver este texto, ¿sí? What is the consumer society? Lo voy a leer y vamos a ir sacando lo que es la parte del vocabulario para luego responder estas 5 preguntas. A consumer is a person who buys things. Hasta ahí. ¿Qué es lo que dice? Un consumidor es una persona que compra cosas. And a consumer society, hasta ahí. Bien, en una comunidad consumista, ¿sí? O una comunidad consumista. Is a society that que encourages people, que alienta a la gente to buy and use goods, a comprar y usar bienes. Muy bien. Some people think, hasta ahí, that the consumer society provides people, provee a la persona o a la bien, with better lives, mejores vidas, bien. People in consumer societies, las personas en una sociedad consumista, bien,
tend to live more comfortably. Más cómodamente, muy bien. They eat a wider variety of food. Este sí lo puedes traducir todo junto. Ellos comen una amplia variedad de comida. Very good. They go to restaurants more often. Bien, más seguido. Perfecto. They also buy a lot of products. También compran bien una gran cantidad de productos. Maybe more than they need. Tenemos un comparativo. Tal vez bien más de lo que necesitan. Perfecto. Products such as TV, cell phones, and computers. Hasta ahí. Productos como televisores, celulares y computadoras. Bien, ahí más o menos le vamos traduciendo. Yo les voy separando para que ustedes ya vayan tomando en cuenta cómo ir separando las oraciones, no solo por coma, punto, ¿sí? Used to be luxuries. Solían ser lujos, lujosos. Muy bien. Today people can buy. Ahí. Hoy las personas pueden comprar, muy bien, these things more easily than ever before. Eso se lo podemos traducir. ¿Qué pueden comprar? Estas cosas más fácilmente que antes. Muy bien, ahí tenemos otro comparativo. Perfecto. The market for these goods, hasta ahí, para estos bienes, bien, is growing faster, está más rápido all the time, todo el tiempo, bien. Acá como ustedes pueden ver, no tienen el down acá, ¿sí? No siempre van a tener el down, pero ustedes tienen que tener en cuenta la terminación ER, que implica a más, ¿sí? Lo traducen como más rápido. Consumer societies encourage people, hasta ahí, ¿qué hacen las sociedades consumistas? Alientan a las personas, ahí me siento un ratito, sacar esto, bien. ¿A qué? To buy bigger and better products. ¿A comprar? Bien, mayores y mejores productos. Very good. For example, the smartphones came out every year. Por ejemplo, los celulares más inteligentes salen todos los años o cada año, ¿sí? In a consumer society, people are often buying newer and more advanced products. La gente está a menudo comprando productos más nuevos y más avanzados. Acá tenemos dos adjetivos, uno el cual es corto, le agregamos la ER, y el advanced, que es largo, le agregamos el more, ¿sí? This creates a lot of waste. ¿Qué pasa con esto? What is waste? Desperdicio, basura, hay un sinónimo también. No, in English, rubbish. Rubbish, that is the same as waste, yes? Nowadays, what is nowadays? Hoy en día, bien, many people are thinking, la gente está pensando, muy bien, more seriously about the effects, acerca de los efectos de que of consumer societies on the environment. De las sociedades de consumo consumistas, en que what is environment? El medio ambiente, bien, el medio ambiente, o sea, cómo repercute esto
And they are trying, what is trying? Intentar, tratar, muy bien. ¿Y qué están intentando? ¿Qué están intentando? Become more responsible consumers. Ser más responsables. Bien, consumidores más responsables. Bien. Bueno, de acuerdo a ese texto, a ver, quiero que ustedes me respondan. Si bien puede ser con sus palabras o con palabras extraídas tal cual está en el texto. What is a consumer society? Why do people in consumer societies tend to live more comfortably? What kinds of products used to be considered luxuries but are now more accessible? How does a consumer society affect the environment? What are some people doing in response to negative effects of consumer society? Queda 7 minutos para cada uno. Trabajen en grupo, ¿sí? Van a responder esas preguntas, pues si les alcanza al lado. Y si no, bueno, al otro lado, en la otra carilla, unos 7 minutitos, 8 minutitos y vamos a ir respondiendo, ¿sí? Vamos a la primera. There are 10 houses in our street. 10 houses, yes? Our house is the one. Biggest or bigger? My brother sings better than I do. What is sing? But I play the guitar than he does. Better. Number 3. This is songs I have ever heard. Acá tenemos otro caso de presente perfecto que he escuchado, sí, que alguna vez he escuchado. This is okay. Yes. Tom is than I am. Okay. Number 5. Out of all the students in our class, o sea, de todos los students in our class, I am. Okay. 6. Everyone says that my sister is than I am. The best looking or better looking? Number 7. She is girl in our school. The best looking or better looking? This is boring. Let's do something the most interesting or more interesting? Number 9. This isn't book I have ever read. O sea, que yo alguna vez he leído. More interesting or the most interesting? Which one? This one? Our apartment, o sea, el departamento flat también se le dice, is than mine. Cleaner, the cleanest. Okay, let's check the answers. Very good, excellent. Ahí lo veo, es un poquitito más grande. Comparative and superlative adverbs. Estos están todos en el orden, vamos a ver si lo pueden habilitar de vuelta si los hacen ustedes. Mary speaks that Max does more quickly, most quickly, quickest, quicker. Veamos quickly qué tipo de adjetivo es, que es corto o largo. A ver, vamos buscándolo por acá. Estos son los cortos. Bien. Vamos ahora a los largos.
¿Cuál? La primera. La primera, segunda, tercera, cuarta. It's long. It's long. Es largo, Vicky. Claro. It's Tan. la More. primera. Igual vamos a ir chequeando. More que pizza. Chequemos esta la primera. Muy bien, perfecto. Vamos a la segunda. Bueno, este es el cuadro que está ahí, sí, del good que tiene better than y the best. Mike played than any other player on the team. Bien, very good, correct. Vamos al otro. Of all the students in the class, Max, let's say Max, just an example, studied the hardest, o sea que decir más duro, ¿sí? Más duro. Perfecto, ¿sí? Very good, the hardest. Fíjense cómo ahí nosotros no tenemos, después de eso, algo más, pero es como que estuviera toda esta oración, la primera parte al final, ¿sí? Mark walked, verbo en pasado, esos son verbos regulares que van a ver el tren que viene. In hour, than Steve did in 3 hours. Ahí también era la explicación del farm. Mark walked in 1 hour, than, ahí viene than. Ahí hay una pista, una ayuda. ¿Cuál? 1, 2, 3, 4. 3? Okay. Yes, very good, correct. Porque recuerden que far, al ser un irregular, no puede ir con most y no puede ir con more, ¿sí? Y al tener el than, no puede ir con la EST. El than y la EST no se llevan. Of all the girls in my English class, Maria, let's say Maria, dances era similar a la anterior. This one? Excelente. Vamos a practicar para que vayan entendiendo un poquito. You need to try, necesitas intentar next time. Which one? Harder? Yes, very good. En este caso no necesitamos el than, ¿sí? Hay casos y casos, son excepciones. Este sí porque tiene el than. Max goes to bed than anyone I know. Early es corto. No, me refiero a okay. Earlier. Very good, excellent. Pasa que por ahí se confunden, he imaginado el tema de la pronunciación, ¿sí? Por ahí no es la cantidad de letras, sino cómo se divide en sí la variable por la pronunciación. Eso se dan cuenta en el diccionario, que la parte de los caracteres fonéticos tiene como puntitos que separan las sílabas. ¿Sí? Porque no es separado como nosotros, que separamos de acuerdo a, bueno, nosotros lo decimos, lo pronunciamos sí, pero ellos tienen una forma de pronunciar. Por ejemplo, acá es carefully, son 3 sílabas, ¿sí? Most es una, more también. Mary, ese sí, hay algunas que son sencillas, otras que son un poquito más complicadas. Mary drives than she used to. Ahí tenemos de lo que solía hacer. Mary drives. More carefully. Ajá, more carefully. Carefully is a long adjective. Yes. Excellent, very good. Ya vamos terminando. Of all the people I know, hay como que le da ya una pista, una ayuda que es de toda la gente que conozco. O sea, estamos diciendo que uno es más que todo el resto. Jack runs
Jack ran, the more out of breath he came. Ahí tenemos de, que indica que va como un grado superior. De. No. Es medio raro esto, ¿no? Porque recuerdan cómo habíamos dicho la otra vez. Veamos. Sí, es raro. Pero bueno, recuerden que algunas veces esto está como ya hecho y no se puede modificar y complicado. Bien. Bueno, recordemos entonces acá en el caso de los long adjectives, vamos a terminar un poquito más antes, ¿sí? Para que vayan y practiquen esto. Tienen, por ejemplo, aggressive, attractive, beautiful, boring, ahí tenemos uno largo, careful, charming, childish, estos son largos. Igual si quieren le decimos que coloquen en el aula, ¿no? Para que no un poquito. Colorful, comfortable. Ese sí me acuerdo que different, difficult, efficient, elegant, energetic, exciting, expensive, famous, fashionable, generous, handsome, helpful, honest, important, intelligent. ¿Sí? Si ustedes tienen una lista de los adjetivos, ¿cómo es su forma comparativa? Que incluye el more y el than. ¿Cómo es la superlativa agregándole the most y bueno, el significado, la traducción? Luego, bueno, acá les voy a agregar unos cuantos más. Fíjense acá, por ejemplo, por ahí a veces a uno le hace dudar de los cortos más que nada. Eso a veces a uno duda. Shallow, que uno dice, no, pero este es largo, tiene muchas palabras, muchas letras, pero no. Strong también es un adjetivo corto, ¿sí? Friendly también, corto. Uno por ahí dice, no, pero este no es. Porque en sí la separación es friendly, ¿sí? Creo que por ahí los que fueron institutos a veces le enseñan con calmadita, ¿sí? Porque friend es una sola sílaba. Le agregamos the, friendly, ¿yes? Crunchy, yes, crunchy, crujiente. Help, healthy, ¿yes? Y bueno, después los otros, ¿sí? Esto que a ustedes los suene raro es cleverer, ¿sí? Cleverest, es lo mismo. Ahora, lo que no se les dijo, que creo que nos agregamos, pero si no lo van a necesitar tanto, es cuando se agrega R, hay algunas veces que se agrega doble M, doble N, doble G, doble T. A los adverbios, a la mayoría se le agrega ER o EST. Eso me da, estaba acordando fundamental, eso se le enseña así en secundaria. Todo adjetivo que termine en E, por ejemplo, by, solo le van a agregar la R o la ST. No es que agregan así, por ejemplo, ER, no. Solamente la R o la ST. ¿Sí? Algunos adverbios de adjetivos que terminen en G, por ejemplo, como big, le agregan otra G y recién la ER. Sí, consonante, vocal, consonante. O la EST. ¿Sí? Lo tengo porque lo tengo también. No lo van a necesitar tanto. Easy. Claro, es mala traducción, pero por la traducción viene. Los que terminan en Y es como el presente simple. Los que terminan en Y y antes le precede una consonante, esa Y desaparece y se transforma en I latina. ¿Sí? Entonces ustedes van a agregar IR o IS. ¿Sí? No es para todos. Y también tienen N, o dos N, ER, J
C-E-R o E-S-T. Fat, lo mismo. Faster o fattest, cualquiera. Y después a todo lo demás ustedes le agregan la ER. Ve acá, por ejemplo, Fanny, le cambian esa I griega por una I por I latina y R o EST, en todo caso. En SAT también, SADER. Déjame dejar, pongamos SAT. Después, a ver, ¿qué otra? Esas son las reglas básicas, ¿sí? De esos dos. ¿Alguna duda que le haya quedado? Esto le voy a decir. Pobre Carmen. Les vamos a subir estos dos y le voy a agregar unos cuantos más, unos cuantos adverbios más, ¿sí?